Bueno, buenas tardes, días, noches para todos, cual sea el momento que estén escuchando esta reflexión. Los quiero invitar para que iniciemos este día 2 de nuestra consagración a Jesús por María con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos diste la oportunidad de reflexionar sobre ese primer día que somos sal de la tierra y luz del mundo. Te pedimos que mediante la acción poderosa de la Virgen María nos des la gracia para iniciar este nuevo camino en este día número 2 donde nos estamos abandonando en el Espíritu para que nos enseñes a ser perfectos, que va a ser el día, el tema principal del día de hoy. Te damos gracias, Dios, por la Virgen María y te pedimos que nos llenes de tu luz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este día número 2 nos inicia con el título de que sean perfectos. Es un llamado a la perfección y utiliza, continuamos estas reflexiones en el capítulo número 5 de Mateo con este verso de las Sagradas Escrituras que es el versículo 48 y dice: vosotros pues sean perfectos como el Padre Celestial sea perfecto, es perfecto. Es muy particular que los seres humanos pensemos en los términos de Dios desde la perfección. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos entendemos que tenemos muchísimas limitaciones y que es muy difícil poder encontrar esa perfección. ¿Por qué? Porque la perfección es un estado donde no hay mejora. Pero es muy bonito que los seres humanos pues tengamos esa capacidad de comprender que solamente en Dios encontramos la perfección. ¿Por qué? Porque Él es lo más perfecto de lo perfecto. O sea, si hay algo en el mundo que es perfecto, que es difícil que exista, Jesús es la perfección de eso. Es decir, Jesús nos está llamando a que seamos perfectos como el Padre Celestial, pero no porque Él no sea perfecto, es porque Jesús nos está ayudando a entender de una manera pausada, de una manera poderosa, que hay algo superior, que está esa figura de Dios Padre, que también es igual que Jesús, pero que Dios Padre está ahí, que más allá de Él no existe absolutamente nada. Pero este día 2 continúa haciendo una reflexión sobre el capítulo 6. Se mueve un capítulo más del Evangelio de Mateo, que es un evangelio muy particular porque nos muestra una figura de Dios muy angélica, una figura alta, superior, que reflexiona sobre esos dones, algo así como si el cielo fuera el que se nos estuviera viniendo. En los otros evangelios digamos que vemos una experiencia de los discípulos en la tierra, pero en el Evangelio de Mateo nos da esa sensación de que todo está viniendo del cielo para asistirnos a nosotros. Entonces es por eso que ese evangelio es tan bonito y tan particular, porque nos permite entender las acciones de Dios Padre y utiliza muy a menudo ese término de Padre Celestial. Imagínense entender eso, no solo que Dios es un Padre, que ya lo sobreentendemos, sino que es celeste, que está en lo celestial, que está en el cielo, que está mucho más allá de cualquier capacidad humana. Entonces nos dice Dios que estamos llamados a unos bienes y a unas vocaciones y a unos dones espirituales que son mucho más superiores de lo que la tierra nos puede ofrecer. Y por eso es que este capítulo 6 de Mateo hace tanto énfasis en que cuando nosotros hagamos cosas, cuando ayudemos al otro, cuando lo acompañamos, cuando hacemos una buena obra, que no lo hagamos por el reconocimiento, justamente porque el llamado que tenemos los cristianos es una cosa superior, entonces algo celestial. Entonces digamos que cuando nosotros hacemos cosas para nuestro propio reconocimiento, para nuestro propio beneficio, para que la gente sepa que lo hicimos, justamente lo que estamos haciendo es para complacer el mundo, es para agradar al mundo, es para agradar en la tierra. Pero lo poderoso de las acciones es cuando se hacen de una forma silenciosa. Entonces, miren incluso cómo empieza esta reflexión de Mateo 6. Por tanto, cuando hagan limosna, no lo hayan trompeando delante como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles con el fin de ser honrados por los hombres. En verdad os digo que ya recibieron su paga. Cuando hacemos las cosas por el mundo inmediatamente nos va a recompensar. Cuando usted hace una acción buena, alguien le dice gracias, alguien lo va a ver. ¿De qué se trata esta consagración? ¿De qué se trata abandonarse en el Espíritu? Entender que hay algo superior, algo celestial y que todo lo que hacemos va hacia Él,
que no es necesario que el mundo lo reconozca. Claro que todo el mundo se siente bien cuando le dicen gracias, que cuando una persona es útil se le reconozca, o sea, claro, premiamos todo en la tierra, pero Jesús nos está diciendo que aunque esos premios de la tierra a veces son buenos, que tengamos claro que lo que hacemos, que nuestra oración, que nuestra vida interior, que incluso las buenas acciones van es al cielo. Entonces nos invita en ese capítulo 6 de orar en lo secreto. Pero no es que usted se esconda para orar literalmente, aunque eso también puede pasar, sino que es un llamado como a tener la interioridad. Cuando usted está solo, está en el silencio. Cuando usted está en el silencio, usted tiene la capacidad y la habilidad de usted conectarse de manera más pausada y más directa con el Señor Jesús. Porque cuando usted hace las cosas para complacer el mundo, usted está básicamente pendiente de que los demás lo vean. Entonces usted está prestando atención a todo lo que pasa alrededor. Pero cuando usted tiene una oración íntima, una oración que está en lo profundo del corazón, lo que termina sucediendo es que vamos a poder comprender que lo que hacemos es para Dios y que no vamos a necesitar el reconocimiento de nadie, sino solo y únicamente de Dios, que es el Creador. Pero el capítulo 6 de Mateo tiene una cosa muy particular, y es que no solamente tiene como ese momento fuerte con el Señor donde dice, paren de hacer cosas para que los vea, sino que seguidamente tiene ese momento de encuentro, que es el Padre Nuestro. Ya me han escuchado ustedes decir muchas veces que el Padre Nuestro tiene esas dos dimensiones tan importantes. Una, reconocer a Dios como Padre, eso lo sabemos de recorrido, pero la otra dimensión es reconocernos los unos a los otros como hermanos. Entonces es un reproche de Dios al comienzo cuando dice, miren, vayan a lo privado, o sea, recen en secreto también, no para que los vean, pero que al mismo tiempo nos dice, sí, pero también es importante que recen los unos por los otros para que Dios los libere de esas tentaciones. Es decir, este segundo día, este llamado a la perfección es un llamado a entender que solo en la comunidad encontramos una fuerza superior que nos permite alejarnos del pecado. El Padre Nuestro es una oración casi que de súplica para decirle a Dios que nos libre de algo que viene. El Padre Nuestro no es una oración del que está haciendo un pecado en ese momento, sino que es una oración casi que de protección, donde Dios le dice, Dios, vea estas pruebas que se me vienen, todos estos problemas que se me están acercando, todo ese mal que viene, dice, líbranos del mal, todas esas cosas que vienen, manténme apartado de eso. Es una oración que no solamente previene, no solamente para, es una oración muy poderosa, sino que es una oración que al mismo tiempo como que nos dispone a tener un momento diferente con el Señor Jesús, que nos dispone a prepararnos para esa tribulación. El llamado a la perfección de los cristianos es un llamado muy particular, y es particular porque implica una preparación. Entonces nuestra forma de hacernos perfectos es que hagamos conciencia del pecado, y que cuando el pecado viene sepamos hacer algo para no hacerlo. Algo así como esa vieja idea de que el pecado también es una oportunidad de estar conectado al Señor. Es como que le estamos diciendo a Dios, Dios, no me puedo librar del pecado y de las cosas malas porque eso viene, somos humanos, estamos en el mundo, el mal está ahí, eso viene, se nos está acercando. Pero es al mismo tiempo el Padre Nuestro una forma de decir, Dios, ayúdame, no solamente a no tener el mal, porque el mal está, el mal va a llegar, es imposible que no lo tengamos, sino a estar preparados, a tener como una armadura de Dios para poder ver esa prueba que se avecina. Es como si vas por un camino, tienes un obstáculo y tú le estás pidiendo a Dios, Dios, dame la gracia de ver ese obstáculo. No lo quites, eso está ahí, somos humanos, pero dame la gracia de que cuando lo vea, lo pueda pasar. Entonces el Padre Nuestro, la oración de la oportunidad, la oración de la preparación, una preparación muy particular, una preparación en el amor, una preparación donde se le pide a Dios que todo se haga según su voluntad, es decir, que me dé la voluntad, de acuerdo a su corazón, de evitar todos esos problemas que se nos van presentando. No que nos limpie el camino, porque eso no es un Dios que toma decisiones por nosotros, sino que esto sea una forma de que viendo esos obstáculos Dios nos dé la gracia, por medio de nuestra voluntad y la de Él, de sobrepasar esas limitaciones humanas. Y al mismo tiempo, el Padre Nuestro es una oración que nos permite también, viendo esos obstáculos que a veces no son solo cosas o el mal, sino que a veces los humanos
somos obstáculos de nosotros mismos. Nosotros a veces somos obstáculos para la salvación del otro. Dios nos pide, mediante el Padre nuestro, sobre todo nos enseña que hay que perdonar. Es decir, nosotros los cristianos no somos indiferentes a los obstáculos, porque los obstáculos vienen, nosotros los vemos, los percibimos, los reconocemos, sabemos quiénes son, pero sabiendo eso no los desechamos. El Padre Nuestro no es una oración que dice, Dios, ayúdame a quitar la tentación, Dios, quítame. No, no, no. Líbrame del mal y ayúdame a perdonar. Entonces a veces cuando los humanos nos volvemos un obstáculo porque como es el tema del día, no logramos ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto, entonces tenemos que entrar en un ejercicio de perdón. El cristiano solo y únicamente sobrepasa el pecado cuando entiende el perdón, sea con uno mismo, sea con los demás, sea como sea que lo tengas, pero solamente encuentra la redención en el perdón. Mucha gente, y les cuento esta historia así como sacerdote, mucha gente cuando viene a confesarse, viene y me dice, padre, yo me tengo que confesar, primero porque llevo mucho tiempo sin hacerlo y siento que estoy como cargado con un montón de cosas. Y la confesión me ayuda como a limpiarme. Y a veces incluso físicamente, cuando uno termina la confesión y uno da la absolución, la oración que los sacerdotes hacemos al final para perdonar los pecados, como que hay una sensación de que la gente se descarga, como que la gente se libera de algo. Entonces, liberarse del pecado es soltar esas cargas, porque no solo pasamos los obstáculos, sino que a veces nos quedamos con cosas de esos obstáculos. Cuando usted trabaja, usted queda cansado, cuando uno sobrepasa los obstáculos, cuando uno los supera, uno queda fatigado. Pero la fatiga solamente pasa cuando usted entiende que lo hizo desde el perdón y desde el amor. Es lo mismo que trabajar. Usted trabaja y cuando le pagan su salario y usted está disponible y usted puede ayudar a las personas que quiere, usted hace una buena obra, o pongámosle un ejemplo muy simple, usted trabaja toda la semana y llega un punto que usted se puede dar como un gusto, algo que a usted le agrada, algo que a usted quiere. Cuando usted tiene la posibilidad de hacer eso, usted se siente bien. Y se siente bien porque usted superó ese obstáculo y ahora se está dando un premio. El perdón es un premio que los cristianos nos damos entendiendo nuestra humanidad. Cuando nosotros decidimos perdonar de corazón, nosotros lo que decidimos es conectarnos con ese bien celestial, conectarnos con el Dios del cielo de una manera muy particular. El perdón tiene eso tan único que nos libera. Es una acción de descarga, es una acción de abandono que nos permite entender que solamente en Dios Padre se encuentra la paz. Tiene este día número 2 esa finalidad en la reflexión de Mateo 5 y 6 de ayudarnos a entender que el perdón es lo único que le ayuda al hombre a afianzarse en Dios. Solamente el que perdona se puede unir con Dios de una manera particular. ¿Por qué estos dos capítulos son tan importantes? Y me gusta que al final de este día se haga una reflexión. Si ustedes siguieron la lectura, hay una parte donde habla de la Virgen singular. Miren esta oración, hablando de María como la nueva Eva, en este día número 2 dice, muestra que eres tú nuestra madre, que por ti acoja nuestras súplicas, quien nació por nosotros tomando el ser de ti. Virgen singular, dulce como ninguna, líbranos de la culpa, haznos dóciles y castos. Es una cosa muy, muy profunda porque reconoce el Evangelio de Mateo que Jesús va a sufrir mucho. Entonces, si ustedes ven, la Virgen María no habla mucho en los Evangelios. De hecho, la Virgen María es un ser silencioso en los Evangelios. Claro que tiene sus momentos, ¿cierto? El Magnífica, cuando tiene sus encuentros con Jesús en las bodas de Caná, pero más que todo, si ustedes miran los discípulos, Jesús, o sea, el Evangelio es sobre gente que habla, pero la Virgen María tiene esa tendencia a estar muy callada. ¿Eso qué quiere decir? Que después de la cruz y antes de la resurrección, todo ese sufrimiento de la pasión de Jesús, María solo tuvo una sola cosa que hacer, solo una función. ¿Y cuál era esa función? Perdonar. Porque imagínense que ustedes le estén atacando el hijo. Incluso ella sabía pues que Jesús era Dios, pero tener eso, de ver ese sufrimiento cuando ella misma reconoce ese poder del Dios Altísimo. El ejercicio de María, la disposición de la Virgen María es el perdón. Así que no se dejen quitar
quitar la paz, porque Jesús es el único camino y la Virgen María es uno de los ejemplos de perdón. Ojalá puedan rezar y que siempre estemos concentrados en la oración, una oración que está dirigida al perdón y sobre todo al amor. No para que Dios nos libre de las tentaciones y del pecado y de los obstáculos, sino para que Dios nos ayude a verlos y a reconocerlos. La vida de fe, este segundo día de la consagración, este llamado a la perfección, es sobre reconocer que estamos llamados a sobrepasar esos obstáculos que el mal nos trae. Espero que hayan podido disfrutar esta segunda reflexión. Que el Señor los bendiga. Chao, chao.